Ok, si sale bien el video, sería el video que subiríamos a la plataforma. Si hay detalles, grabaría el video nada más de la explicación, ¿sí? Así como le hice el de la vez pasada de la parte del teclado matricial. Sí, como, bueno, voy a tratar de repetir de manera muy rápida la parte del teclado matricial, ¿sí? Y me pueden detener si hay alguna duda o algo así. Y si están viendo todo el mundo la pantalla de manera clara, ¿verdad? Sí, sí se ve bien. Perfecto, muy bien. Entonces, comentábamos que teníamos un teclado matricial, como se muestra ahí en la pantalla. Bueno, tenemos los dígitos numéricos del 1 al 9, bueno, o del 0 al 9, y tenemos aparte las letras A, B, C, D y los caracteres asterisco digamos, gatito o pound, le llaman en inglés. Sí, comentábamos que viene una manera muy sencilla de brindarle capacidades de interacción digamos, una solución embebida a través de este teclado. Es un teclado, no sé si alguien ha tenido la oportunidad de sentirlo, pero realmente es muy ligero, utiliza muy poco espacio, se puede, digamos, pegar, tiene pegatina para nosotros poderlo pegar, de tal manera que para algunos prototipos o unas primeras versiones de nuestros dispositivos es bastante bueno, ¿no? Cuesta creo que entre 40 y 60 pesos, ¿sí? Tampoco es tan oneroso, entonces y nos da buena funcionalidad. Utiliza 8 pines, ¿sí? Eh, Trabaja a lo máximo con 24 volts, 30 miliamperes, y esos 8 pines realmente lo que tenemos es una conexión entre columnas y renglones de la matriz que se presenta ahí. Entonces, como habíamos visto, tenemos los pines del 1 al 4 para, digamos, detectar o conectar lo que serían las columnas y del 5 al 8 para los renglones. En nuestra aplicación que estuvimos haciendo, utilizamos justamente algunos pines, en este caso las columnas eran nuestras salidas y nosotros ponemos unos valores de voltaje que al momento que nosotros presionábamos un botón, lo detectábamos en las filas. Entonces las columnas eran puestas en nuestro sistema embebido como salidas y las filas iban a ser entradas o renglones iban a ser nuestras entradas. Entonces, justamente dependiendo de la combinación, yo tenía esta combinación de la columna, ¿sí? Para la columna 1 tenía el 0, 1, 1, 1, para la columna 2, 1, 0, 1, 1, para la columna 3, 1, 1, 0, 1, para la columna 4, 1, 1, 1, 1, 0, ¿sí? Y me daba también aquí las combinaciones, si yo presionaba el 1, ¿sí? Se habilitaba esto en los renglones, si yo presionaba el 4, se habilitaba esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y explicábamos que utilizábamos estos puertos que están señalados ahí para conectarlo al teclado, particularmente el PT8, el PT9, el PT10 y el PTB8, el PTB9, el PTB10 y el PTB11 para la parte de las salidas y el PT2, 3, 4 y 5 para las entradas, que serían columnas y renglones respectivamente. Y bueno, veíamos que si no, nosotros poníamos, digamos, unos y no presionábamos nada, pues no veríamos nada acá porque todo iba a estar, o veríamos unos porque tendríamos las entradas como un pull-up resistor, lo cual nos mostraría simplemente valores en uno. ¿Sí? ¿Y cómo le íbamos a hacer para leer columnas? Particularmente si yo quería leer la columna 1, ponía entonces justamente la columna que quería leer, en este caso en el pin 4, ¿sí? O el que corresponde justamente al 4, pondría un 0, de tal manera que yo esperaría que si se presiona eh, alguno de los que están en la columna 1, en este caso 1, 4, 7 y asterisco, ¿sí? Yo vería ese 0 en alguno de estas entradas.
Si en este caso, si yo presiono el 4, lo vería en la entrada correspondiente a la 7. ¿Sí? Ahí vería justamente ese 0. ¿Sí? Entonces justamente es el 4 el que estaría seleccionando. Si yo quiero leer, por ejemplo, la columna 3 y presiono el 9, entonces vería justamente esto, ¿verdad? La columna 3 con el renglón 3 me da justamente el 9. ¿Ok? Y veíamos justamente el código de ejemplo, que parece ser que lo que me estaba fallando ahí en el código, aparte de que estaba comportando raro, que probablemente era por la actualización, hice la actualización y ya me funcionó mejor. Y otra de las cuestiones que me faltaba era aparte cómo estaba utilizando la función para, si mal no recuerdo, poner en alto o en bajo los pines. Mientras que cuando tú lees, le tienes que dar la parte, vamos viéndolo en código. Cuando tú lees, lo tienes que dar en esta función de aquí. ¿Sí? Aquí le tenemos que dar, cuando yo leo, le doy justamente el pin que quiero leer, pero cuando yo quiero escribir, le tengo que poner la máscara del pin que quiero escribir. Entonces, creo que en esta parte de la lectura tenía también una máscara y eso causaba un poquito de ruido. Eh, lo único que hice yo fue en mi código, ahora que lo cambié, utilicé las definiciones que cuando yo creo los pines, utilizando la herramienta de pines del MSO Expreso, él ya le pone un nombre, entonces dije, bueno, para yo no utilizar esa misma definición, utilicé la que se me genera de manera automática. Entonces, se fijan, por ejemplo, aquí me aparece, no sé si alcanzan a ver, que el nombre que se le da al pin se llama board-pins-renglón-1-pin, y ese significa que es el 5. El 5, recuerden que estoy utilizando el PTB5 para lo que sería, perdón, el PTE5 para el renglón 0. Entonces vamos verificando eso, que era este de acá donde teníamos aquí. Entonces, justamente para el renglón 0, yo utilizo el PTE5, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? Corresponde. Y para el otro va a ser el 4, para el otro va a ser el 3 y para el otro va a ser el 2. ¿Sí todo el mundo lo alcanza a ver? Sí, yo sí. Ok. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Entonces, si se fijan aquí, lo único que os trataba de explicar en la sesión pasada era justamente cómo tendría yo que utilizar mis pines, tanto de entrada como de salida, y cómo generar un programita que estuviera preguntando, bueno, primero poniendo ciertas columnas en bajo, ¿sí? Leyendo los renglones y viendo si se presionó el renglón 0, entonces imprime el 1. Si fue el 1, el 4. Si no, el 7, el asterisco. ¿Sí? Para la columna 2, los correspondientes a la columna 2, a la columna 3, a la columna 4. ¿Sí? Entonces, esto realmente no tiene mucho chiste, ¿verdad? Pero bueno, esa sería la manera de cómo utilizarlo si yo no supiera nada de, de drivers, si yo no supiera nada de que, o digamos, ese sería mi primer ejercicio como principiante en la parte de sistemas embebidos, está correcto, está perfecto y me da la noción de cómo funciona un teclado. Pero si yo esto lo quiero hacer de manera profesional, y cuando digo de manera profesional, imagínense que ustedes en su trabajo dicen, ¿sabes qué? Pues está este teclado matricial y está muy pinchorriento, pero está muy barato. Y ese teclado matricial yo lo voy a estar utilizando, y esto voy a poner de ejemplo una de las aplicaciones que luego en las cuales he trabajado. Me dijeron, mira, este tecladito me gusta como para que se lo pongas a los operadores de las pipas de los de las pipas de gases que llenan estacionarios. Entonces queremos que ahí ellos marquen cuánto van a llenar, ¿sí? Y automáticamente se haga todo el procedimiento. Entonces, ¿qué se va a hacer? La manera en que ellos van a introducir datos al sistema, ¿no? Y me gusta porque, o sea, los botones no se atascan, es decir, si fueran otro tipo de botones, si yo los presiono se pueden quedar atorados, en este caso no, ¿verdad? Como es una superficie fácil se puede limpiar,
¿sí? Es lisa, no tiene, digamos, bordes donde pueda guardar mugre, donde se pueda generar grasa, que pueda atorar después las cosas, sino simplemente le puedo pasar un trapo con algún desengrasante y limpiarlo muy bien. Entonces, esa fue una solución que, que, que nos pidieron. Ahora, ya que imagínense que ya estamos trabajando en una empresa, nos pidieron justamente un sistema para monitorear y verificar que el consumo de gas que estamos, digamos, pasando de la pipa a la casa sea el correcto, eh, pero todavía no sabemos o tenemos diferentes versiones de este dispositivo porque tenemos diferentes tipos de pipas, no sé. Pero lo que yo les encargo a ustedes es, pues bueno, háganse cargo, digamos, de la interacción o de echar a funcionar el teclado. Pero ustedes no saben si va a ser o vamos a utilizar el teclado de la KL25Z, perdón, el micro de la KL25Z, si vamos a utilizar cualquier otro dispositivo, a lo mejor un PIC, a lo mejor un ARM, a lo mejor un ABR, quién sabe, todavía no sabemos qué micro se va a utilizar. Lo que sí sabemos es que tenemos que generar en lenguaje de alto nivel como C un driver para que independientemente del microprocesador o microcontrolador en este caso, yo pueda utilizar y leer los datos que se están presionando en ese teclado. ¿Sí? Entonces, una cosa es tener este código que yo le estoy mostrando aquí, que al final de cuentas hace funcionar, lee eh, lo que está sucediendo en el teclado, pero si se fijan, esto no es portátil, no es portable. Es decir, yo no puedo agarrar este código, copio, pego y esperar que aparezca o que funcione de manera, mm, digamos, eh, suave, es decir, sin ninguna interacción más en otro diseño. ¿Por qué? Porque no está encapsulado. Esto le llamamos un código espagueti, en el sentido de que está mezclado algunas cuestiones de inicialización de pines con impresiones, ¿sí? O sea, la impresión del dato está mezclada con el cómo funciona la lectura del teclado. Entonces, todo esto está mezclado, de tal manera que yo no puedo limpiamente copiar y pegar en otro sistema, ¿verdad? Entonces, este código no me serviría a mí como para, digamos, reutilizarlo. No digo que todo no sirva, sino que así como está, no me sirve para reutilizarlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa hacer un driver? Bueno, un driver significa generar un código que pueda ser reutilizable, que sea independiente en cierta medida del hardware que se está utilizando. ¿Sí? Entonces, para eso hay que ver antes unos lineamientos y entender un poquito más en qué lugar está justamente el driver y va a haber diferentes tipos de drivers. Va a haber drivers de muy bajo nivel y drivers de alto nivel, ¿sí? Entonces vamos platicando ahorita un poquito de la parte de drivers. Antes de continuar, ¿alguna duda respecto a esto o respecto al ejemplo del teclado matricial? No, yo no tengo ninguna. Perfecto. Muy bien, bueno, otra pregunta con respecto al flujo del video, al audio, ¿está mucho mejor que en meetings? ¿Se está cortando? ¿Se ve bien? ¿A veces se corta? No, la verdad yo lo he visto muy fluido, yo no he tenido problemas. Perfecto, ok, eso me agrada. Ok, muy bien, entonces vamos a continuar con la parte de la presentación. Les tenía preparada una presentación justamente que se llama todos los wares, ¿sí? Hablando de software, hardware y demás, ¿sí? Es decir, esto está un poquito enfocado mmm, a que nos concentremos ahorita en entender y aprender, digamos, el léxico o las palabras que se utilizan en sistemas embebidos. Entonces, de repente les hablan de hardware, de repente les hablan de software, de repente les hablan de firmware, de repente les hablan de middleware, de repente les hablan de otras cosas, ¿verdad? De drivers, de HALs,
¿qué significa todo eso? ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito de qué significan esas palabras y cómo están interrelacionadas unas con otras. Ok. Entonces, bueno, lo que vamos a estar platicando es justamente esto del hardware, el firmware, middleware y software en general, ¿sí? Donde nosotros sabemos que, bueno, la parte del hardware normalmente es la parte tangible de la computadora. Bien dicen, y hay digamos, un chiste por ahí en la parte de la computación, que hardware es todo aquello a lo cual le podemos pegar cuando no funciona, ¿verdad? Y el software es aquello a lo cual no le puedes pegar, ¿verdad? Entonces, de manera, digamos, tradicional, pues es la parte de hardware se refiere a lo eléctrico, lo electrónico, electromecánico, componentes mecánicos, cables, gabinetes, perdón, cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento físico que esté involucrado. De manera conversa, tenemos la parte del software, que es la parte intangible, ¿sí? Que no podemos tocar, ¿verdad? Y que va, sin embargo, es una parte importante para, para el funcionamiento del sistema. Tenemos después lo que es el firmware. El firmware es un bloque de un programa de instrucciones para propósitos específicos. Normalmente este firmware, y por eso se le conoce como firmware, eh, está guardado o grabado en una memoria no volátil como una ROM, una EPROM, una flash, lo cual establece el nivel lógico más bajo que controla un circuito electrónico de cualquier dispositivo de cualquier tipo. ¿Sí? Entonces, cuando a mí me dicen, ¿sabes qué? Hay que actualizar el firmware de tu computadora. Normalmente estás actualizando el BIOS, ¿verdad? Si dices, hay que actualizar el firmware de tu ruteador, del ruteador que tienes en casa o hasta de tu computadora últimamente, perdón, de tu computadora, de tu televisión, ¿no? A veces ya tienen, por ahí nos dicen, ¿sabes qué? Encontré una nueva actualización, voy a tener que actualizar el firmware de la televisión, que es muy diferente a actualizar el software de la televisión, ¿verdad? Recordar que el firmware es el que va a ir justamente en la memoria flash. El software puede ser que cuando ya esté funcionando la computadora, pues vaya, se conecte a Netflix, ¿sí? Y vaya y traiga información, y entonces detecte que hay una nueva versión del Netflix. Entonces, ok, va y trae esa nueva versión o esa nueva instalación. Pero eso no va en una memoria ROM, ¿sí? Por eso es diferente. Lo que va en la memoria ROM normalmente se conoce como firmware. Lo que estamos haciendo nosotros en qué parte de la memoria estamos escribiendo nuestra tarjeta. ¿Una memoria RAM o una memoria ROM? Los escucho. Pues en una ROM, ¿no? Si vamos a diseñar el controlador que va a interpretar las acciones que va a hacer el keypad, pues supongo que va a ser la ROM, ¿no? La ROM. Y ahorita lo que hemos estado trabajando, todo el semáforo, todo este rollo, ¿en qué lo hicimos? ¿Fue software o fue firmware? Pues creo que lo hicimos bueno, pues la programación del semáforo sería en el vía software para crear el firmware, ¿no? O sea, efectivamente, no perder de vista que lo que estamos haciendo nosotros es firmware, ¿sí? O sea, todo lo que hemos estado haciendo, como se graba en una memoria ROM, se conoce como firmware, ¿sí? A menos, sí, o a diferencia, por ejemplo, si nosotros programamos o hacemos un programa para correr en una computadora, ese programa de computadora, ¿dónde se carga? ¿En qué memoria se carga? A ver, los computólogos, a ver, díganme. En la RAM. En la RAM, ¿verdad? Entonces no se carga en una memoria ROM, por lo tanto no es firmware, ¿verdad? Es software, ¿verdad? Entonces es Ujú. digamos, una gran división o importante división, ¿verdad? Si mi software que yo estoy haciendo está siendo diseñado para, digamos, almacenarse en una memoria ROM, ¿sí?
particularmente una memoria ROM dentro del microcontrolador, en este caso, probablemente lo pueda considerar como un firmware, ¿sí? Ok, perfecto. Ah, y bueno, como está tan integrado con los electrónicos, bueno, o los dispositivos de electrónico, pues es, o se considera que es prácticamente parte del hardware, ¿verdad? Pero como también es software, como bien lo hemos, o lo planteó Armando, nosotros utilizamos el software para generar, digamos, un código que se va a estar implementando en la tarjeta. Por eso se considera como que está en medio de los dos, ¿sí? Es una parte muy cercana al hardware, pero sigue siendo un programa que se utiliza un lenguaje de programación, ¿sí? Para generarlo. Sí, funcionalmente el firmware es un intermediario, es una interfaz justamente entre el comandos externos al dispositivo que recibe la parte electrónica, ¿sí? Ya que se encarga de controlar toda la parte del dispositivo y ejecutar las órdenes que han sido recibidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si ustedes ven, por ejemplo, un disco duro lo que tiene ahí es un dispositivo de almacenamiento y puede ser un disco duro tipo, digamos, hard drive, ¿sí? O con las obleas o magnético, o puede ser un disco duro de estado sólido donde utilizamos memoria flash, ¿sí? Pero para que, digamos, a mí como usuario me sea indistinto utilizar, digamos, lecturas a memoria flash o lecturas a discos magnéticos, existe alguien ahí en medio de entre, digamos, el sistema operativo y de, digamos, la parte física que interactúa con él, ¿sí? Cuando el sistema operativo le dice, a ver, quiero tal información, ¿sí? Él se encarga de decir, ah, mira, yo tengo que poner estos bits en alto, estos bits en bajo, sí, mover esto aquí, mover esto allá y sacarle información y presentársela a quien me la está pidiendo, ¿verdad? Esa es la parte del firmware, ¿sí? Los discos duros tienen un firmware, ya sean de estado sólido o magnéticos, ¿sí? Prácticamente todos nuestros dispositivos tienen un firmware asociado, ¿sí? Normalmente si tienen un microcontrolador, si no tienen microcontrolador, probablemente, ahora si estamos hablando de que son puros transistores, pues no hay firmware ahí. Si estamos hablando de que son puras compuertas lógicas, no hay firmware ahí, ¿sí? A menos que estemos hablando de un FPGA. Un FPGA sí necesita una configuración especial y esa configuración especial se guarda en una memoria y por lo tanto se convierte en un firmware. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí sobre este concepto? Ok, No, ninguna. perfecto. Entonces el firmware normalmente lo podemos encontrar justamente, como había comentado, en la ROM de algunos sistemas, de varios periféricos como monitores de video, discos duros, impresoras, pero también dentro de los microprocesadores, perdón, microcontroladores, sí, que para controlar los microprocesadores, en chips de memoria principal, sí, es decir, la memoria RAM que yo le conecto a mis computadoras tiene una pequeña memoria ROM que le dice cómo debe de funcionar, ¿sí? Y bueno, muchos de estos firmware normalmente se almacenan en la ROM y están protegidos con un copyright, ¿sí? Normalmente un firmware, aunque no es el gran software, pero sí se protege, ¿sí? Y cuestiones de esto, pues lo ven ustedes en el BIOS de nuestras computadoras, ¿sí? El BIOS de nuestra computadora es ese pequeño programita que hace que el sistema operativo pueda platicar con todo el hardware que tengo yo en mi computadora. Ok, y luego existe otra cosa que se conoce como el middleware, ¿sí? El middleware es un software que asiste a una aplicación para interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, ¿sí? Normalmente puede ser que dos software platiquen entre ellos o que platicar entre el software y la red o software y hardware o software y sistemas operativos o entre algunas de estas entidades que nosotros estamos platicando, ¿sí? Eh,
parte de ellos, por ejemplo, no sé si alguien esté familiarizado con la parte esta de las máquinas virtuales. Las máquinas virtuales se montan un sistema operativo sobre, digamos, un sistema virtual y ese sistema virtual platica con nuestro sistema operativo, ¿verdad? En este caso, ese sistema que hace digamos, la traducción funciona como un middleware. Y se conoce como middleware porque está en medio de los dos, ¿verdad? Entre un sistema operativo virtual, por así de llamarlo, y un sistema operativo real, ¿sí? Eh, Normalmente esto lo hacemos para simplificar el trabajo de los programadores, ¿sí? La compleja tarea de generar conexiones que son necesarias en los sistemas distribuidos. Este proceso también se conoce como ingeniería de middleware y provee soluciones que mejoran la calidad del servicio, seguridad, mandar mensajes, directorios, servicio de directorios, etcétera. Nosotros lo vamos a ver más aquí, sobre todo si nos acercamos a la parte de el Internet de las cosas. Normalmente nuestros dispositivos van a estar conectados, o bueno, todo lo que vamos a hacer en nuestra clase normalmente no lo vamos a conectar nosotros. Pero si quisiéramos dar ese paso, ocuparíamos ese middleware que nos ayude justamente a platicar con redes que ya están existentes. Entonces, para platicar con esas redes hay ciertos protocolos, ¿sí? Y esos protocolos normalmente nosotros podemos implementarlos desde abajo, pero hay que seguir un estándar o un protocolo, ¿sí? O igual hay gente que dice, mira, ya no batalles, aquí está este middleware o está este pedazo de código que puedes correr en ARM sin problemas, que te ayuda a manejar la conexión con la red LoRa, con la red Sigfox, con la red del IoT, con ciertos servidores de Amazon, con ciertos servidores, uh, no sé, de Badu o de no sé quién, ¿sí? Entonces, ¿qué funciones tiene el middleware? Bueno, funciona como un software distribuido o una capa de abstracción que está entre las capas de aplicación y pueden ser capas más abajo, por ejemplo, el sistema operativo o de la red. Este middleware nos abstrae, es decir, encierra toda la complejidad y todos los problemas que pueda yo tener de las comunicaciones o de cualquier otra cosa eh, en, a través de una API, es decir, una serie de comandos que yo le tengo que, si ustedes quieren, aprenderse, ¿sí? O nada más fijarse en esos comandos sin tener que ver toda la complejidad del sistema. Algo similar como lo tendríamos aquí de un driver, ¿verdad? Si vean que, por ejemplo, en el dado caso que yo trabajé con el teclado, pues yo tuve que investigar cómo funcionaba el teclado, qué voltajes tenía que ponerle, cómo hacer la lectura, escritura de los pines. Si eso lo tengo que hacer cada vez que tengo que hacer algo con el teclado, pues va a estar en chino, porque me va a tardar mucho tiempo en dedicarle la parte del teclado y no estoy atacando el problema que en realidad me atañe, que es hacer otra cosa, ¿sí? Simplemente a esa cosa que yo estaba diseñando le quería poner un teclado, ¿sí? Entonces, digamos que este middleware funciona más o menos así. En lugar de aprenderte todo el problema de cómo funcionan las redes, de cómo funciona el Internet de las cosas, ya no te preocupes, yo te doy una API, ¿sí? A través de este middleware, donde tú lo único que te preocupas es por estar mandando datos, ¿sí? Establecer conexiones y demás. No te preocupes por los detalles, ¿sí? Y bueno, dependiendo del problema que se resuelva en la parte del middleware, van a ser las funciones que se necesiten. Entonces, probablemente yo necesite diferentes tipos de middleware o servicios de middleware que me puedan ser útiles. Como les digo, la parte de comunicarme, por ejemplo, con la red, ya sea el Internet o el Internet de las cosas o alguna otra red, ¿sí? Incluso, imagínense un middleware, imagínense que estamos desarrollando una aplicación automotriz, ¿sí? Eh, Olvídense ahorita de las cuestiones del Internet de las cosas, una cuestión automotriz. La cuestión automotriz ya tiene bien diseñado los protocolos de comunicaciones que deben de existir en el auto, ¿sí? O entre los diferentes sistemas del auto, ¿sí? Entonces, normalmente yo pudiera, ahora sí que aventarme todo el manual, leer todo ese rollo, bla, bla, bla. Me voy a tardar a lo mejor 6 meses, a lo mejor 8 meses, a lo mejor un año, y voy a tener una solución que si yo lo hubiera comprado o lo hubiera usado del fabricante, dependiendo de quién te la vende, quién te la da, con tal de que utilices sus dispositivos, eh, me puede ahorrar a lo mejor 8 meses de trabajo, ¿verdad? Entonces, esas son las diferencias. Yo desarrollo todo desde abajo o utilizo un middleware que me puede ahorrar
8 meses de trabajo. ¿Cuál es el problema con eso? Si te ahorraste los 8 meses de trabajo, pero probablemente pagaste, y si no pagaste, estás dependiendo de esa solución, dependes de las capacidades de esa solución, ¿sí? Si tú quieres hacer ciertas cosas que esa solución que tú compraste no las tiene, pues no las vas a poder hacer, ¿sí? Entonces, por eso es importante, y si se fijan, en este curso la idea es de que ustedes, aunque tal vez ahorita lo vean un poquito más complicado, puedan trabajar desde abajo, es decir, desde que no tengan nada hasta que les den todo, como por ejemplo en Arduino, ¿no? En Arduino ya les dieron todo. Todo el middleware ya está hecho. Y ustedes ya nada más dicen, escribe esto, prende esto, ¿sí? Comunícate para acá, manda este código para allá. Entonces ya se preocupan más por la solución de un sistema y no tanto por el cómo hacer funcionar el microcontrolador, ¿sí? Sin embargo, pues no siempre vamos a utilizar Arduinos, no siempre vamos a tener a la mano ese tipo de herramientas, pues, entonces ustedes deben de saber desde abajo y cómo montar middleware, cómo montar drivers y demás, y construir a lo mejor una arquitectura de software para lo que serán los sistemas embebidos. ¿Ok? Entonces, generalmente el middleware está del lado del cliente, se implementa por un sistema operativo, el cual tiene algunas librerías o bibliotecas que ejecutan todas las funcionalidades de la comunicación a través de la red. Y bueno, finalmente tenemos la parte del software que contiene todo el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible desarrollar algunas tareas específicas de manera opuesta a lo que serían los componentes físicos a los cuales llamamos hardware. Los componentes lógicos incluyen, pues, entre muchos otros, aplicaciones de computadora como el procesador de palabras, ¿sí? El cual me permite tener todas las tareas para editar textos, un sistema de software como un sistema operativo, el cual básicamente facilita al resto de los programas operar de manera apropiada, y también facilita la interacción entre los componentes físicos y el resto de las aplicaciones, ¿sí? Y también nos da una interfase hacia el usuario. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Todo bien? Ok, entonces continuamos. Justamente vamos a hablar del tema de, ok, ya me platicaron que existe una cosa que se llama hardware, normalmente es la parte electrónica. Hay una cosa que se llama firmware, que es justamente este código que está muy pegado en la parte electrónica, incluso va en memoria ROM, ¿sí? Existe una cosa que se llama middleware, que probablemente ya vaya en algún otro lado, pero me ayuda o me facilita algunas tareas comunes como la comunicación con las redes, ¿sí? Por dar un ejemplo, o comunicación con una base de datos, o comunicación con, sabrá Dios qué, ¿no? Y existe la parte del software, que sería ya la parte más común, como la entendemos, que serán las aplicaciones, ¿sí? Y aplicaciones que pueden ser incluso sistemas operativos o aplicaciones para una tarea específica. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cómo está organizado todas estas eh, componentes de software? ¿Cómo se organizan cuando yo estoy hablando de un sistema embebido? ¿Sí? Ok. Bueno, normalmente yo busco en un sistema embebido, lo que les comentaba no hace rato, o les di el ejemplo del teclado matricial, resolver un problema, pero una vez que resuelve ese problema, ya no volverme a preocupar por el problema más. Es decir, generar un código que yo pueda reutilizar en otros proyectos, ¿sí? Y para eso, les digo, una manera de hacerlo es, pues bueno, lo hago y funciona y ya me olvido de él, pero si yo lo quiero volver a reutilizar en otro proyecto, tiene que cumplir con ciertas características para que pueda ser reutilizado de manera eficiente. Si no, pues imagínense que, por ejemplo, ¿no? El, la gente que está en computación, la gente que está en software, nosotros mismos como electrónicos, ¿cómo avanzamos en la electrónica, en la computación, en el software? Si siempre nos tuvimos que preocupar, por ejemplo,
por cómo arrancar una computadora. Si no existieran los arrancadores, ¿sí? Si no existieran los sistemas operativos, pues sucede que nosotros tendríamos que resolverlo, ¿verdad? Y nosotros tendríamos que resolver, si quisiéramos hacer un diagrama pero un diagrama de flujo, tendríamos que también saber hacer un sistema operativo. Si quisiéramos hacer una presentación en PowerPoint, tendríamos que saber de sistemas operativos. Si nosotros quisiéramos de hacer un dibujo en CAD, también tendríamos que saber el sistema operativo. Entonces, si fijan, es muy complejo realmente tratar de hacer siempre una solución completa desde abajo, ¿verdad? Entonces, sería mucho más interesante que alguien se dedicara exclusivamente a la parte de abajo del sistema operativo y yo concentrarme en la parte de arriba, ¿sí? Incluso esto es como una diversificación de trabajos, ¿no? Y por eso salen diferentes perfiles de ingenieros de software, ingenieros electrónicos, ingenieros de computación, porque tenemos muchas capas o diferentes capas donde cada quien tiene su área de expertise, ¿sí? Y justamente lo que andamos buscando en el caso de los sistemas embebidos es generar firmware que sea reutilizable. Entonces, el desarrollo de firmware en los primeros días justamente se manejaban en microcontroladores muy precarios, por así manejarlos. Cuando digo precarios me refiero a que tenían muy poquita memoria, muy pocos periféricos, ¿sí? Normalmente eran de 8 bits, se programaban en ensamblador, entonces eso hace difícil que realmente yo pueda reutilizarlo, ¿verdad? Porque si cambié de microcontrolador o cambió el código de ensamblador, pues ya no puedo utilizar o reutilizar ese firmware que desarrollé. Entonces, antes, cada bit tenía que, digamos, extraerse o verificarse tanto desde el código como decirle justamente qué espacio de memoria iba a ser ubicado, ¿verdad? La reutilización del software en ese entonces, pues era un problema menor, ¿verdad? Y normalmente nos preocupaba, cuando arrancaba todo esto hace 20, 30 años, lo que nos preocupaba era que las cosas funcionaran, ¿sí? Y todo se desarrollaba de manera monolítica, es decir, agarrabas un ingeniero muy bueno y decías, tú me vas a hacer la solución para este sistema. Entonces, esa persona tenía que conocer todas las características de todo, ¿verdad? Entonces, por eso normalmente era alguien muy bueno, eran muy pocos los desarrollos, ¿verdad? Conforme ha habido avances en la industria, avances en la parte del software, vean que la herramienta que ustedes hacen, realmente para llegar aquí tuvieron que pasar años. Simplemente les digo, yo tengo trabajando con los microcontroladores desde el 2000, 2003, 2004 más o menos. Y trabajé con PIX en ese entonces. Trabajábamos en ensamblador y teníamos que utilizar un programador y todo muy específico de ellos. Tenías que comprar tu programador, ¿sí? Entonces, imagínense para alguien que está estudiando, no tiene tanto recurso económico, pues comprar un programador, comprar el microcontrolador, comprar la computadora que les sirva, comprar el software para la programación, era demasiado, ¿verdad? Ahorita vean ustedes realmente qué es lo que tienen que comprar, pues la tarjeta. Si tienen la tarjeta, ahí tienen ya el programador, el software para programación, ustedes lo descargan, no hay problema, eh, viene ya muy aventajado, ¿no? Ustedes, antes nosotros teníamos que leer las hojas de las hojas de datos, identificar en dónde estaban, digamos, los registros que se tenían que leer. Aquí ya tienen una serie de drivers que le dicen, mira, así se usa, tienen algunos elementos gráficos donde ustedes configuran relojes, es mucho más rápido ya, ¿verdad? Eso es digamos, lo nuevo, ¿verdad? Pero antes no había todo eso. Y si yo quería configurar el reloj, tendría que saber en qué bits tenía que modificar, de qué registro, de qué ubicación de memoria, ¿sí? Para qué microcontrolador en específico, para que pudiera arrancar, ¿sí? Los programas eran más o menos de 50,000 líneas de código, todas en un solo módulo, ¿sí? Y la verdad, pues nadie pensaba en un diseño de una arquitectura o simplemente en reutilizar código, ¿verdad? Simplemente, a ver, este es un código que funciona, ya no le muevas, ¿verdad? ¿Sí?
ya funcionó, ya, ciérralo, así tal cual, ¿sí? El único objetivo, como repito, era que hacer que el software funcionara. Eh, eh, bien, gracias, los tiempos han cambiado. Eh, Ahora las aplicaciones de microcontroladores son más comunes, ¿sí? Aunque todavía tenemos algunas restricciones importantes en los microcontroladores, las capacidades de los compiladores, de la memoria que yo tengo, ya no se comparan con las de hace 20, 30 años, ¿no? Entonces esto nos ha permitido ya, en lugar de pensar en soluciones monolíticas o un solo código, por ejemplo, como el que yo les compartí, que está todo en la función de main, ¿sí? Ahí está todo y digamos, si yo eso lo copio y lo pongo en otro lado, pues no va a funcionar. Entonces, alguien empezó a pensar, ok, ¿qué pasa si yo empiezo a organizar mi código en funciones, en bibliotecas, de tal manera que cuando yo quiera reutilizar ese código, simplemente paso la biblioteca a ese otro nuevo proyecto y ya voy a tener esa funcionalidad? Eso es parte de una arquitectura de software. Sí, entonces justamente la arquitectura de software viene de que el desarrollo de software es muy complejo, tiene que ser escalable, portable, reutilizable, pues tiene que tener una arquitectura, es decir, no nada más diseñar funciones y diseñar código porque funciona, sino que darle una estructura de tal manera que esa estructura funcione. Y me funciona en el sentido de que sea bien organizada, ¿sí? Y me permita toda esta parte de reducir la complejidad, hacer los programas escalables, portátiles y reutilizables. Entonces, una arquitectura de software es fundamental en la organización de un sistema y comprende sus componentes y la relación de uno con otro, y así como el ambiente. Debe tener eh, unas guías básicas que guíen, o unos principios básicos que guíen el diseño y la evolución del sistema. Dice, en otras palabras, la arquitectura de software es como tener un plano de cómo se va a implementar o cómo el desarrollador, en este caso ustedes, cómo van a implementar el software. Es decir, vean que yo les pude haber dicho, ¿sabes qué? Para la parte del semáforo, mira, nomás que funcione el semáforo, no quiero que lo hagas con máquinas de estado, como funcione. ¿Por qué la idea de que sea una máquina de estados? Bueno, primero para aprender la implementación de máquinas de estado en microcontroladores, pero la otra que una máquina de estado, una vez que está bien estructurada, se puede modificar más fácil que si está nada más un código espagueti, ¿sí? Porque en la máquina de estados los estados están bien definidos, yo puedo introducir nuevos estados o remover estados o generar interacciones nuevas en mi máquina de estados, de tal manera que sé exactamente qué moverle. Pero si está un código espagueti, pues la verdad no vas a saber ni por dónde empezar. Una arquitectura de software, dice, es literalmente análoga a lo que sería un plano que un arquitecto debe de utilizar para diseñar ya sea un puente o un edificio. Y bueno, ahorita están muy de moda. Cuando digo ahorita, pues ya tienen como unos 10, 15 años. En el caso de Internet tienen muchos más. Esto de las arquitecturas de software en capas, ustedes yo creo que ya lo vieron ahí en su materia de redes. ¿Sí? En la materia de redes, pues ya vieron que está la capa 1, que es la capa física, la capa de enlace de datos, la capa de red, la capa de transporte, la capa de sesión. Me falta una, siempre se me olvida. Bueno, está la de sesión y luego al final está la de aplicación. En el caso de Internet, nomás se trabaja con 4 capas, que es la capa física, la capa de red, la capa de transporte y la capa de aplicación. ¿Sí? Acá en la parte de sistemas embebidos van a haber otras capas. Vean que lo que platiqué está orientado a la parte de comunicación de datos. Acá va a haber otro tipo de capas, ahorita las vamos a platicar. Entonces, una arquitectura por capas puede proveer unos límites de funcionalidad entre diferentes componentes dentro del software. Es decir, yo tengo 2 capas, ¿verdad?
Es decir, en lugar de yo hacer todo el problema, ¿sí? Yo voy a hacer una parte del problema, pero para esto yo tengo um, o divido, imagínense una tarea en dos, pero la parte de abajo tiene que platicar con la parte de arriba. Entonces, esa capa tiene un límite muy claro de qué es lo que le toca a la capa de abajo, qué es lo que le toca a la capa de arriba, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un código de bajo nivel del driver que hace que funcione el microcontrolador y tengo digamos, otro código que a lo mejor hace que eso funcione bonito, ¿sí? O que se vea bonito, o que esté temporizado, no sé, ¿sí? Podemos nosotros incluir drivers o código de drivers directamente en la aplicación y amarrarlo de manera muy fuerte con el microcontrolador o el código de la aplicación. Ya que la aplicación o el código de la aplicación normalmente contiene algoritmos que pueden ser utilizados en muchos productos, cuando yo mezclo este código de mi controlador de bajo nivel con esos otros algoritmos, hace diferente, pero hace difícil separar, ¿sí? O reutilizar ese código. Entonces, en lugar de hacer el código espagueti, como yo les mostré, hay que pensar un poquito más. La verdad sí es, todavía es un arte, ¿sí? Hay unos lineamientos, pero es todavía un arte, es decir, no es una ciencia exacta con fórmulas matemáticas que te diga cómo hacer las cosas, ¿verdad? Esto sigue siendo un poquito de arte, es decir, cosas que la experiencia te dice que funcionan bien, cosas que te dice la experiencia que funcionan mal, ¿sí? Pero bueno, pues hay que empezar en algún momento y normalmente por eso cuando se están desarrollando los sistemas embebidos, se tienen diferentes, digamos, trabajos en el desarrollo. Hay gente que se dedica nada más a la parte del software, hay gente que se dedica nada más a probar ese software, hay gente que se dedica a arquitectar ese software, ¿sí? O arquitectar los sistemas. Son los arquitectos de sistema, el arquitecto de software embebido, o el arquitecto del sistema embebido, ¿sí? En lugar de eso, bueno, un desarrollador, que es el que arquitecta el software por capas, puede separar el código de aplicación y el código de bajo nivel, permitiendo que las dos capas puedan ser reutilizadas en otras aplicaciones con diferente hardware. Eso es lo que se anda buscando, ¿sí? Cuando ustedes van a trabajar ahí en la industria, pues no les van a pedir un código espagueti donde, miren, no sé qué hice, pero funciona, ¿sí? Normalmente me queda claro que eso es lo que hicieron ustedes cuando trabajaron con Arduino, ¿sí? Ustedes simplemente desarrollaron, generaron y el único propósito era que funcionara, ¿sí? Ahora no. O sea, eso no funciona, o eso funciona si yo estoy solo trabajando en el proyecto. Pero si voy a estar trabajando con otro conjunto de gente, pues yo me tengo que poner de acuerdo con ese conjunto de gente, cómo vamos a separar, digamos, los problemas que cada quien va a atacar y cómo vamos a unir esos componentes para que funcionen de manera correcta, ¿verdad? Y aquí el ejemplo clásico es hasta un meme que ya hay ahí en la red, ¿no? Que dicen, a ver, yo les dejo un trabajo de investigación en equipo, y dicen, pues a ver, Perengano hace la introducción, el otro hace el desarrollo, yo hago las conclusiones, yo hago las simulaciones, y al final nos juntamos 5 minutos antes, lo pegamos todo y así lo entregamos, ¿verdad? Y pues resulta que la introducción habla de una cosa, el desarrollo de otra, las conclusiones de otra, y las simulaciones se hicieron de otra cosa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no hubo una plática de cómo iban a generarse esos componentes y cómo iban a funcionar de manera engranada, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Vamos bien? Ok, entonces una arquitectura de software en capas justamente nos dice qué ubicaciones van a estar las interfaces dentro del software y dónde se necesitan ser creados, ¿sí? Eh, para un equipo, para que un equipo de desarrollo cree el firmware que puede ser reutilizado, necesita haber límites identificables o claros donde una interfase puede ser creada y va a permanecer consistente, es decir, sin modificaciones, ¿sí? Conforme pase el tiempo. Es decir, si nosotros acordamos, imagínense esto, ¿no? Si yo, por ejemplo, este es un contrato que yo hago incluso con ustedes de manera un poquito informal cuando les dejo el proyecto y les dije, a ver, los proyectos tienen que utilizar estos pines, ¿sí? Si el día de mañana yo les digo, no, ahora quiero que utilicen otros pines,
ahora quiero que le agregues esto, ahora quiero que le agregues lo otro, pues eso nunca se puede desarrollar de manera correcta porque se está cambiando, ¿verdad? Pero sin embargo digo, a ver, vamos a hacer algunas otras cosas, pero la parte de hardware no se va a modificar. Es decir, los pines van a ser los mismos, ¿sí? Esos tienen que ser utilizados para todo el proyecto. Ah, entonces tú ya sabes que eso no se va a mover. Yo puedo diseñar mi parte electrónica y saber que eso ya no va a tener modificaciones. Entonces vean, hay otra separación más. Si yo tengo, en este caso, ingenieros electrónicos haciendo la parte de desarrollo de toda la electrónica que se va a comunicar con el microcontrolador, ¿sí? Si yo defino una interfaz, es decir, unos pines, y de repente le digo que van a ser otros, pues ellos probablemente diseñaron un cable, un arnés o algo para conectar y de repente lo van a tener que modificar, ¿verdad? Entonces eso me puede llevar a retrasos. Estas interfaces contienen, aparte de que pueden ser interfaces físicas, pueden ser también interfaces de software. Entonces, estas interfaces pueden contener declaraciones, funciones, prototipos de funciones para controlar el software a capas inferiores. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero, en este caso, ya lo hemos visto, ¿no? Si yo quiero prender o apagar un pin, vean que yo utilizo, en este caso, el prototipo de la función set pin, pins out. Sí, ya me dice, mira, ¿qué tienes que pasar esa función? Ah, le tienes que decir en qué GPO vas a estar trabajando y qué pin, o en este caso, qué máscara quieres que se ponga en ese GPO. Es decir, qué pines quieres que estén en altos y qué pines estén en bajos. Una arquitectura por capas también me permite que la información dentro de la aplicación esté escondida de otras áreas que no necesitan el acceso a ella. Esto por cuestiones de seguridad, esto le llamamos encapsulamiento, ¿sí? Por cuestiones de seguridad o simplemente de garantizar de que no se van a modificar algunas cosas, ¿no? ¿Sí? Es decir, si yo tengo una variable por ahí interna, ¿sí? Que solamente lo utilizo yo, que no tiene nadie más por qué utilizarla porque es nada más parte de mi driver, pues no tengo por qué ponerla global, ¿sí? No tiene por qué ponerse, digamos, o que todo el mundo la pueda acceder, porque si la pueden acceder, normalmente la van a acceder, la van a modificar y van a hacer que mi dispositivo para el cual yo estoy trabajando no funcione, ¿verdad? Entonces, considere el ejemplo de un driver de bajo nivel. Realmente el código de la aplicación necesita conocer todos los detalles de implementación de cómo funciona un driver. Pudiera ser esto bueno, ¿sí? Y la aplicación pudiera funcionar, pero sería mucho más simple nada más llamar una función que se encargue de que el resultado esperado funcione, ¿no? O suceda. Y digamos, esto se haga tras bambalinas, ¿verdad? Y esto es algo más o menos similar a como nosotros estamos acostumbrados a trabajar con algunas otras cuestiones que no son de nuestra área. Y por ejemplo, para la parte de la gente de electrónica, o sea, la gente de electrónica o los ingenieros en el electrónico, eh, probablemente habrá quien sepa cómo construir una computadora desde abajo. Eso es bueno, ¿sí? Pero hay muchos ingenieros electrónicos que no, ¿sí? ¿Por qué? Porque su trabajo no consiste en armar computadoras, sino simplemente utilizarlas para otras cosas como el diseño electrónico asistido por computadora, ¿verdad? Ellos se encargan de otras cosas, ¿verdad? ¿Es importante para ese ingeniero o indispensable o no podría hacer su trabajo si no sabe armar computadoras? No, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pudiera mejorar su conocimiento? Sí, pero no es, realmente no es necesario que él aprenda cómo construir computadoras, ¿no? Lo mismo pasaría, por ejemplo, imagínense un mecánico, ¿no? Un mecánico de automóviles. Un mecánico de automóviles necesita saber cómo funciona toda la termodinámica del motor de combustión interna. No, él con que le digas, mira, cuando esto no funcione, si tú le mueves aquí, le mueves acá, esto es lo que tú tienes acceso, esta es la interfaz que tú puedes moverle, con eso es suficiente. ¿Sí? ¿Por qué él no se va a dedicar a generar o a construir nuevos motores? ¿Le serviría la información? Sí, le serviría, pero para hacer su trabajo, digamos, de conectar, desarmar, eso no es necesario, ¿verdad? Ok.
Y bueno, la idea detrás de todo esto es las abstracciones, ¿verdad? Yo quiero ocultar el comportamiento de la implementación del programador y simplemente darle a él, lo que ya hemos mencionado mucho, una caja negra. Y recuerden que en esa caja negra nada más tenemos entradas y salidas. Es decir, cuando a mí me presentan una caja negra, con que me digan cuáles son las entradas, cuáles son las salidas y cómo muevo las entradas para que generar las salidas deseadas, con eso me debe ser suficiente. A menos que esté yo desarrollando el sistema. ¿Sí? Pero si no, me basta con eso. Entonces, desarrollar una arquitectura de software simple puede ayudar a los desarrolladores a tomar ventajas de estos beneficios. ¿Sí? Por eso es deseable tenerla. Y tenemos varios modelos para las arquitecturas de software basadas en capas. Podemos tener, por ejemplo, esta arquitectura donde algunos desarrolladores pueden crear un firmware que sea portátil, es decir, que pueda utilizarse en diferentes microcontroladores, que siga justamente una arquitectura de software en capas eh, con diferentes posibles modelos que pueden ser escogidos desde modelos hechos a medida o modelos híbridos que sin dudar se tienen que desarrollar. Y la arquitectura más simple que podemos nosotros tener es la que se muestra en esta figura, que contiene, se fijan, lo que es el hardware en la parte de abajo, los drivers en la parte de en medio y el código de aplicación. ¿Sí? Que si se fijan más o menos es como estamos operando ahorita en MSU Expresso. Cuando yo le digo qué periféricos voy a utilizar, cuando yo selecciono con palomitas le digo, voy a utilizar el GPO, voy a utilizar el TPM, voy a utilizar el UART, etcétera. Realmente lo que le estoy diciendo en mi modelo de mi arquitectura de software es trae, eh, trae ese driver o ese código y ponlo dentro de mi proyecto porque lo voy a utilizar. Entonces está generando esa capita de drivers, esa capita de en medio, la voy a estar generando y después mi código de aplicación simplemente está utilizando eh, esos drivers para funcionar. Hay un siguiente modelo que podemos también utilizar para partir lo que sería nuestro software en más capas, que se muestra, por ejemplo, en la figura 1.10. Ese es un modelo de 3 capas donde se tiene, bueno, el hardware, los drivers, ¿sí? La parte de aplicación, pero se agrega justamente lo que se conoce como el middleware o una capa de en medio. Este middleware puede contener un software como un sistema operativo en tiempo real, ¿sí? Que puede tener algunos stacks que se conocen como pilas, pilas en el sentido porque son diferentes capas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un stack de Ethernet tiene diferentes capas, tiene un driver de bajo nivel, otro de más alto nivel, etcétera, 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 hasta que se llega a la parte de TCP/IP o conexión a Internet, ¿no? O también la parte de USB, donde también tenemos diferentes eh, eh, capas. O por ejemplo, los archivos o los sistemas de archivo, donde, como les comentaba, si yo quiero organizar mi información en un directorio con archivos, pues imagínense que tengo un programa que haga todo eso y aparte platicar o diferenciar si es una tarjeta SD, si es un disco duro, si es una aplicación que está en la nube, es complicado, ¿verdad? Entonces por eso generamos un stack. Tenemos que, bueno, la capa de en medio contiene un software que no está directamente, digamos, relacionado con la aplicación final, ¿sí? Y ni tampoco está directamente relacionado con el hardware de bajo nivel. Sin embargo, es una capa donde está en medio de estos dos o en medio de otros tantos, por eso justamente se le conoce como el middleware, ¿sí? Porque le ayuda tanto al de arriba como al de abajo, ¿sí? Y realmente no tiene mucho sentido si no tiene el de arriba y no tiene mucho sentido si no tiene el de abajo. Y bueno, yo puedo, aparte de esto, pues empezar en lugar de tener 3 o 4 capas, puedo poner 5 capas, 6 capas, las capas que ustedes quieran. Y esto de ya depende mucho de la parte de la aplicación y la parte del ecosistema en el cual ustedes estén trabajando, donde puedan ver si van a tener 3, 4 o más capas, ¿no?
Las arquitecturas pueden lograrse o generarse después muy demasiado complejas y bueno, eso está fuera del enfoque de este curso. Nomás mencionarles que en la parte automotriz existe el modelo de capas de diseño que se llama AUTOSAR. Ese es más o menos un modelo, ahorita les voy a mostrar una imagen de cómo está organizada la arquitectura de software ahí. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el modelo que yo espero que ya hayan visto en redes del modelo OSI o el modelo del TCP/IP, donde justamente cada capa es un pedazo de software que está haciendo algunas cosas. En algunas capas es hardware y software. ¿Sí? Aquí también puedo yo, por ejemplo, meter lo que se llaman los drivers de soporte de tarjetas. Se digan, tenemos el hardware, que sería prácticamente eh, la parte esta de los electrónicos, los drivers, que es para utilizar los periféricos, pero luego viene el soporte de tarjeta, es decir, cuando yo diseño ya una tarjeta, pues yo ya defino qué pines están conectados con qué cosas y qué funciones van a tener, entonces ya no pueden tener cualquier función, sino ya nada más las que yo puse en mi tarjeta. Y después puedo poner un middleware, que puede ser un sistema operativo, y al final de cuentas el código de la aplicación. Ok, y para finalizar, eh, digamos, viendo alguna terminología de software, otra vez, la capa de driver se refiere a esa capa de software que contiene código específico de un microcontrolador de bajo nivel. La capa de drivers forma la parte más básica de lo que sería de la interacción, por ejemplo, de un software de alto nivel con los controles del microcontrolador. El paquete de soporte de tarjeta o Board Support Package se refiere al código de los drivers que son independientes del driver de microcontrolador de bajo nivel, y estos drivers usualmente soportan la integración de circuitos externos como EPROMs, chips flash, o por ejemplo en mi caso, en la FRDM KL25Z, yo tengo un acelerómetro. Entonces, ese no está dentro de mi chip, está en otro chip externo, pero está en mi tarjeta. Entonces yo puedo tener, mira, yo sé que tienes esa tarjeta, mira, aquí está el software para que utilices ese otro hardware que está fuera de tu microcontrolador, pero que está en tu tarjeta. Tenemos la parte del middleware que se refiere a la capa de software que contiene software dependiente de las capas, que es decir, platica de los drivers del hardware, pero no está directamente conectado o contiene código de aplicación. El código de aplicación usualmente depende de esta capa, ¿sí? Para utilizar los otros servicios. Y la capa de aplicación, que se refiere a una capa de software utilizada por el sistema o una aplicación de propósito específico que está desacoplada de lo que sería el hardware, y el código de aplicación normalmente cumple con las características y requerimientos específicas de un producto. Tenemos también otra que puede ser la capa de configuración, que se refiere a la capa de software que se utiliza para configurar los componentes dentro de una capa. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta? Ok, bueno, no sé si alguno de ustedes por ahí se haya topado luego con algo que se conocen como los HALs. ¿Qué son estos HALs? Bueno, ya está muy viejo el chiste, pero bueno, si alguno de ustedes alguna vez vio la película de Odisea en el Espacio 2001, era el nombre de la computadora. Bueno, una computadora, esta de la película de 2001, Odisea en el Espacio, se trata de un viaje a Júpiter, donde todo en la nave está controlado por esta computadora que se llama HAL. Pero bueno, no tiene nada que ver esta HAL con aquella HAL. Sí, HAL significa Hardware Abstraction Layer o capa de abstracción de hardware. Y vamos a hablar también de las mentadas APIs, ¿sí? O Application Programming Interface o interfase de programación de aplicación. Ok. Eh, Cada capa de software tiene por lo menos una interfaz eh, eh, con otra capa de software que puede ser adyacente, ya sea hacia arriba o hacia abajo.
el tipo de software que contiene adentro, la siguiente capa determina el nombre que se le da a esta interfaz. Cada capa, si se desarrolla de manera apropiada, puede parecer como una caja negra al desarrollador y solo la especificación de la interfase se provee o le provee suficiente información para obtener el resultado y el comportamiento deseado. Una interfase tiene muchos beneficios como los siguientes, como proveer un método consistente para acceder a algunas características, abstraer todos los detalles que yacen ahí en el código, especificar una envolvente, una interfaz envolvente de cómo mezclar código inconsistente en una capa de software. Es decir, si algo va a cambiar, pues que cambie dentro de la capa, ¿sí? Que las interfaces no cambien. De tal manera que yo puedo, imagínense que yo tengo, por ejemplo, esta taza, ¿no? Esta taza de aquí cumple su función, que es que yo pueda beber. Pero si yo cambio la forma de la taza, ahora utilizo un vaso, ¿sí? Digamos que la interfase de poner mi boca aquí para poder beber no cambió, es la misma funcionalidad. Cambió la forma, cambió todo lo que tú quieras, pero la manera de cómo se usa no cambió. Eso significa la interfase. Entonces, bueno, muchas capas se han hecho, ¿no? A lo largo de la historia, pero una de las capas más interesantes son estas que llamamos las capas HAL o la capa de abstracción de hardware, que es una capa de firmware que los desarrolladores utilizan, ¿sí? Para justamente abstraer la parte del hardware. Entonces, una HAL es una capa de abstracción de hardware, es una interfaz que provee al desarrollador de aplicación una función estándar que puede ser utilizada para acceder a funciones de hardware, sin tener todos los detalles o entender todos los detalles de cómo funciona el hardware. Y esto, a lo mejor, basta más un ejemplo que ustedes ya han utilizado, como es el Arduino. El Arduino, ustedes no se preocupan en cómo están los bits o bytes allá abajo. Simplemente le dan órdenes claras y precisas al Arduino y se supone que Arduino hace toda esta capa de abstracción de hardware para que ustedes solo se preocupen por el desarrollo de su aplicación. ¿Sí? Les digo, no está mal utilizar el Arduino. ¿Sí? El Arduino es muy eficiente, es muy bueno, es muy rápido, pero en el caso de ustedes que son ingenieros electrónicos, no basta con que solo sepan el Arduino. Ustedes tienen que saber cómo construir estas capas de abstracción de hardware, o por lo menos saber que existen y que pueden tener fallas y pueden ser modificables y que pueden ustedes construirlas, ¿no? ¿Sí? Esa es la idea también de esto. ¿Sí? No, no quiero satanizar al Arduino, si se puede utilizar, pero se espera que ustedes tengan un conocimiento mayor a simplemente el trabajar con Arduino. Ok, entonces una HAL es esencialmente una API, que es una interfase de aplicación diseñada para interactuar con el hardware y proveer a los desarrolladores muchos beneficios del software, tales como portabilidad, reutilización de software, menor costo. ¿Por qué? Porque voy a reutilizar código. Imagínense que, por ejemplo, yo ya tengo me tardé, no sé, imagínense, me tardo un día en hacer, bueno, una semana en hacer un driver para mi teclado matricial, ¿sí? Si yo me tardo una semana y estoy ganando 10,000 pesos al mes, quiere decir que esto me costó 2,500 pesos, ¿verdad? Sí, eso lo hice de manera reutilizable y tengo otro proyecto, ya no voy a gastar esa semana o esos 2,500 pesos, como lo quieran ver, en hacer un driver para el teclado, sino simplemente reuso ese código que yo diseñé de manera reutilizable, ¿sí? De tal manera que entonces ya para ese nuevo producto ya no me costó ese desarrollo de software porque ya lo tenía, ya era mío, ¿sí? Vean que sí me va a costar si no es mío. O sea, si lo hizo fulanito de tal y yo sé que va a funcionar, yo se lo puedo comprar y a lo mejor en lugar de venderme los 2,500,
él me lo vende en 1,000 pesos, ¿verdad? O 500 pesos, no sé, dependiendo del valor que él le quiera dar. Y yo ya también sabré si lo compro o no lo compro. ¿Ok? También me abstrae, es decir, la HAL me abstrae todos esos detalles que yo no necesito saber, ¿sí? Y normalmente, eh, si ha sido utilizada constantemente, va a tener menos errores. ¿Por qué? Porque cuando salga un error alguien lo va a corregir, ¿sí? Y cuando alguien lo corrige, pues lo corrige para todas las aplicaciones que hay, no nada más para la de él, ¿sí? Es escalable, es decir, que yo lo puedo mover a otra familia, perdón, otro microcontrolador dentro de la familia de los MCUs. Por ejemplo, dentro de la KL, o por ejemplo, me atrevería a decir que casi todos los Kinetics tienen por lo menos el mismo timer, ¿no? Entonces, si yo tengo un driver para un timer, ese driver va a funcionar en toda la familia Kinetics, ¿sí? Y eso es una ventaja, porque ya no tengo que rediseñar mi aplicación para ahora funcionar en otro micro, a lo mejor más grande, con más memoria, con más velocidad, no sé. Utilizo el mismo código. Una HAL mal diseñada puede resultar en más costos y más errores. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos justamente en este dibujo yo tengo una arquitectura de software la cual contiene una HAL y se fijan está el hardware, están los drivers, la HAL, el board support, el middleware y el application code. Sí, es una manera de diseñarse, digan, es un poquito más compleja, pero la ventaja de tal vez sea más complejo, tengan más capas, es que si ustedes van a trabajar, normalmente trabajan en una de esas capas. Cuando uno divide esto es porque vas a dividir justamente el problema en problemas más pequeñitos. Entonces, cuando a ti te ponen a trabajar en algo en la industria, no te van a poner a trabajar en todo, solamente nada más en una parte de una capa, ¿sí? Si es suficientemente grande la empresa, ¿verdad? A veces estamos haciendo startups y nos toca hacer de todo. ¿Qué es una API? Bueno, la API es una interfase de eh, uh, programación de la aplicación o aplicación de la programación. Normalmente se utilizan las APIs para dar un conjunto de funciones, rutinas, bibliotecas que se utilizan para acelerar el desarrollo de aplicaciones de software. Las APIs usualmente se desarrollan en capas de software de más alto nivel y en muchos casos los desarrolladores utilizan este término API para incluir la HAL, ya que la HAL es una API altamente especializada en el diseño y la interacción del hardware, ¿sí? Entonces, por ejemplo, puede estar esta otra aquí. Si fijan, es la misma de la anterior, pero le agregamos en negro lo que sería la API, ¿sí? Y bueno, APIs, tenemos una aplicación específica, puede tener múltiples middlewares o componentes de middleware como un sistema operativo, un stack TCP/IP, un sistema de archivos, ¿sí? Conexión al Internet, conexión a LoRa, conexión con Ethernet, conexión con Bluetooth, etcétera, etcétera, etcétera. Cada componente puede tener su propia API asociada justamente con ese paquete de software. Eh, Incluso puede haber componentes de nivel de aplicación que pueden tener su propia API para hacer más fácil o más rápido el desarrollo de software. Hay una, digamos, regla eh, que dice que si tú ves dos capas o, o que dos capas de software se tocan, entonces existe una interfase que se define mediante una API o una HAL. Entonces, otra vez, revisando la terminología, la HAL se refiere a esta capa de firmware que reemplaza los accesos a nivel de hardware con llamadas de funciones de alto nivel. La API o la Application Programming Interface se refiere a funciones, rutinas, bibliotecas que se utilizan para acelerar el desarrollo de software de aplicación y sería todo de la parte de la arquitectura de software embebido. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No sé si con esta idea les queda un poquito más claro justamente cómo está organizado los proyectos en el MCU Expreso.
O sea, si se fijan, el momento que yo incluyo estos drivers es porque le estoy, digamos, mm, de manera, si ustedes quieren, inconsciente, agregando esta capa de drivers, esta capa de la mentada HAL, ¿sí? Una HAL muy primitiva, por cierto. ¿Sí? Faltarían otras cosas más para que estuviera completa, pero eh, esa es la idea de la arquitectura que estamos nosotros trabajando. Lo interesante sería es de que si yo empiezo a hacer estas cuestiones de manera, o quiero generar yo un driver, por ejemplo, para mi teclado matricial, ¿cómo lo tengo que plantear para que sea escalable, para que sea portátil, para que esté encapsulado, para que eh, tenga toda la información necesaria, autocontenida, que no necesite variables globales, etcétera? No sé si quede claro, quieren que explique algo un poquito más. Ok, si no hay preguntas eh, de la presentación, sería todo. Me gustaría, no sé, dejar este tiempo eh, para ver si tienen alguna duda específica de proyectos, de prácticas y demás. Si se podría poner la penúltima diapositiva, esta de terminología, la de Hardware Abstraction Layer. Ajá. Ok, los escucho. Si alguien tiene una duda, pregunta. Déjenles, les comento, bueno, si no hay una duda, esta platiquita, probablemente la puedan ver ustedes un poquito desconectada de todo lo anterior, pero créanme que esta platiquita de cómo está organizado esto, eh, luego no está o no se encuentra muy fácil en los libros, ¿sí? Normalmente esto lo aprende uno ya en la práctica, ¿no? Sobre la marcha, ¿sí? Eh, esto de que ustedes se den cuenta cómo están organizadas las cosas, cómo están las arquitecturas de software, sobre todo en la parte de sistemas embebidos, es muy importante para entender luego de qué nos están hablando o qué nos están vendiendo, ¿sí? Porque muchas veces uno piensa que anda comprando una solución completa y resulta que nada más te están dando un middleware, o nada más te están dando un board support package, o nada más te están dando una HAL, ¿sí? O nada más te están dando la parte del código de aplicación, pero no te están dando el cómo, la parte de la HAL. Entonces son cosas que tendrías tú o huecos que se tendrían que llenar. Ok, los escucho. Bueno, yo tengo una duda sobre el semáforo. Sí, adelante. Sí. Platicando con algunos compañeros, pues nos entró como una duda de, sobre todo en los tiempos en que están organizados en las especificaciones, por ejemplo, dice que si hay vuelta, el verde va a durar 10 segundos y va a dar paso a 5 segundos de la vuelta. Pero nos entró la duda de si, por ejemplo, eh, o sea, se activa la vuelta en un semáforo, el otro no puede pasar de verde a rojo directamente, digamos, tendría que pasar por amarillo para avisarle a los carros que pues se va a poner en rojo. Ahí entrarían otros 2 segundos, pero irían dentro de los 10 segundos del verde o se consideran aparte, porque ya nos harían que el semáforo de la vuelta tenga al final 17 segundos de verde en lugar de 15. O sea, temas así con los tiempos entramos en duda, entonces. A ver, aquí me voy a ir a las especificaciones. La especificación dice, cada luz de vuelta dura 5 segundos. ¿Sí? Ahí no hay duda, ¿verdad? No, ¿Estamos? sí. ¿Sí? Dice, mientras que la luz del verde dura 15 si no hay vuelta.
¿sí? Es decir, si no hay vuelta, yo tengo 15 segundos de verde, luego amarillo, luego rojo, ¿sí? Sí. Ok. Dice, de lo contrario, el verde, o digamos, el tiempo que le asignamos al verde, debe durar 10 segundos más 5 segundos de vuelta. Efectivamente, si pasamos de manera drástica de verde a rojo, ¿sí? Normalmente eso ya está probado, causaría problemas, ¿verdad? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Entonces, justamente hacer una transición, en este caso que, digamos, la parte de, digamos, de que alguien pudiera cruzar de manera directa sin dar vuelta, tiene que darle o debemos de darle justamente el equivalente a los 10 segundos, ¿no? Entonces eso puede comprender los 2 segundos del amarillo. Entonces podemos decir que el verde puede estar en 8, luego 2 segundos en ámbar y pasaría al rojo, mientras se asigna la vuelta, ¿no? Ok. ¿Sí? Sí. Gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra? Yo tengo una duda, profe. Sí, dime. Bueno, como dice el semáforo, es que si uno pide vuelta, entonces ese semáforo va a tener su vuelta y aparte va a poder ir derecho los 15 segundos. Ajá. Y el otro se va a poner en rojo, pero si es a la vuelta y derecho, ¿verdad? O sea, son las dos para ese La semáforo. vuelta izquierda, ¿no? Sí, 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 la pero vuelta ahora izquierda. imagínate, hay un caso muy especial, ¿no? O De debe los haber dos. varios casos, ¿no? Digamos, el primero, vamos, digamos, partiendo de que estamos en verde, ¿no? Hay verde y no se activa ningún sensor. ¿Qué debe de suceder? 15 segundos de verde nada más. Sí, Correcto, ¿verdad? Ahora vamos a decir que estamos en verde y, por ejemplo, en el segundo o antes o hasta el segundo, digamos, 8, se presionó el sensor digamos, de nuestra vía. ¿Qué es lo que debe de sí, suceder? El verde se tiene que mantener, ¿sí? Y se debe de habilitar la vuelta hacia la izquierda, ¿sí? sí, Ok. Luego existe otra posibilidad, que se presione solamente el sensor de la vuelta contraria, es decir, del flujo contrario al mío. Entonces, a mí me ponen en rojo, ¿sí? Es decir, a mí me van a parar, me van a pasar a amarillo, luego a rojo y luego se va a habilitar la vuelta de los otros, ¿sí? Y si yo no pedí la vuelta, no se va a habilitar la vuelta, ¿sí, verdad? profe, entonces, al momento de que se activa el sensor, ¿es instantáneo? O sea, porque nosotros pensábamos como que si No, yo estoy no en es rojo instantáneo. y aprieto el sensor, me tendría que esperar hasta mi próximo turno. Mira, debe funcionar así, por seguridad, ¿verdad? Sí, Si yo, otra vez, repito, estoy en verde, estoy en el segundo 12 y se presiona el sensor, ya no le tocó hasta la próxima vez. sí, sí. Y yo debo de almacenar ese sensor de tal manera que la próxima vez ya no ocupo volver a presionarlo, ¿verdad? O ya no lo tengo que volver a censar. Ya sé que alguien alguna vez, bueno, lo presionó, entonces le tengo que dar salida. ¿Sí? Sí, sí. En- Ahora, Pero, sí, te escucho. sí, es que mi duda era, por ejemplo, si yo estoy en rojo y activo Ajá. el sensor, entonces yo igual me tengo que esperar hasta mi próximo turno, ¿verdad? O sea, hasta que acabe el Sí, ciclo del otro semáforo. Ah, sí, 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 sí. está bien. Sí, Es lo correcto, ¿verdad? sí, Porque si no, imagínate, tendría que obstaculizar el flujo del otro, ¿verdad? Y sí, como no fue en el tiempo, digamos, adecuado, ya no le voy a garantizar los tiempos al otro, ¿verdad? Recuerden que aquí o las especificaciones más fuertes son las de los verdes, ¿sí? Yo tengo que sí. garantizar mínimo, en este caso serían 10 segundos de verde o 10 segundos de poder cruzar, incluido con el ámbar, ¿sí? O el amarillo, ¿sí? Y 15 segundos si no hay interrupción, ¿verdad?
¿Estamos? Sí, sí, profe. Sí. Ok. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, es que en mi caso yo lo que hice fue que el sensor ¿Sí? eso lo usé botones. Entonces, por Sí, sí, ejemplo, supongamos que van en el segundo 13 sí. y se le aprieta el botón y ya no da permiso. Ajá. Entonces el botón tiene que seguir presionado hasta su próximo turno. Ajá. Eh, lo ideal sería que no debería estar presionado. O sea, que solo se le presionara una vez. Ajá. Eso sería lo correcto, ¿verdad? Sí, ¿Qué? ¿Por qué? O sea, yo sé que así funciona, así como lo tienes tú funciona, nada más hay que, digamos, hay que mantener presionado el botón. sí, Mm, imagínate, y ahí te va lo siguiente, imagínate que este es un sensor de autos y el auto se hizo más hacia adelante o se hizo más hacia atrás y ya no lo sensa o ya no está en el lugar donde está el sensor, sí. pero sabemos que existe el auto, ¿verdad? Mm, sí, sí. Entonces, Sí, porque yo lo lo, tenía así pensado. ajá, entonces te digo, la implementación que yo tengo y creo que es como se debe hacer esto por cuestiones de seguridad y de garantizar que se le va a dar la vuelta a alguien que lo presiona. Es que yo censo, válgame, voy a cambiar la palabra, o yo leo los sensores y si lo detecto activado, entonces yo mantengo ese estado hasta que le doy salida, es decir, hasta que le garantice la vuelta. Y cuando le Ujú. garantice la vuelta, ahora digo que ese estado ya está en bajo. Y otra vez empiezo a leer, pero no lo estoy leyendo constantemente, sino que leo cuando hay un cambio y cuando detecto el cambio, ya, es decir, detecto un auto ahí, entonces le voy a dar la vuelta. Y cuando le di la vuelta, ahora sí, al el siguiente ciclo empiezo a preguntar por los sensores. No sé si me explico. Sí, sí, muy bien, profe, ya, Sí, ya quedó claro. te digo, esto con la idea de, imagínate que hay un falso, entonces, o imagínate que en ese momento, los 8 segundos, eh, hubo un falso y en ese momento no se detectó el sensor, entonces no le voy a dar la vuelta. Pero antes y después sí se detectó. Entonces, yo tengo que modificar mi máquina de estados de tal manera que garantice que si ya se censó una vez, yo esperaría que ese, digamos, auto no se mueva, ¿verdad? Que puede suceder, ¿no? Se lo robaron los aliens o se cambió de carril, pero en algún momento me pidió la vuelta, entonces yo tengo que darla, ¿no? ¿Sí? Entonces era como que guardara la variable, ¿verdad? No quería llamarle así, Ujú. Bueno, pero sí. O sí. sea, porque no puede ser una variable, sí, pero yo más bien le llamaría estado. Y no es Ok, ok. necesariamente un estado de la máquina de estados, ¿eh? Y un estado del botón, pues. Un estado del sistema, ¿verdad? Ujú. O sea, de que alguien activó, entonces eso lo tienes que almacenar en algún lado, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Ahora, profe. cuando digo esto de estados, me estoy refiriendo ya a la nomenclatura, que esa la vamos a ver en la siguiente clase, de los drivers, ¿sí? En un driver, vamos a ver, tenemos dos cosas, tenemos estados, ¿sí? Y tenemos métodos, ¿sí? Y bueno, más adelante vamos a platicar de eso, pero a eso me refiero, ¿no? A que tú esa parte la tienes que almacenar en algún lado de que ya sucedió eso, ¿verdad? Puede ser dentro de tu máquina de estado o no. Eso ya lo dejo a ustedes. ¿Algo más que pueda yo apoyar? También, no sé por qué pase, no sé si usted sepa, le quise poner como un parpadeo a algunos LEDs y para ello Ajá, utilicé el TPM1 porque si usaba el TPM0 para todo, como que me causaba ahí unas cosas raras. Lo que pasa es que en el primer parpadeo, el primer ciclo de todo, cuando conecto la tarjeta, ajá. me hace algo raro, no hace el parpadeo bien y ya después de todo, de eso funciona todo bien. Entonces, no sé si hay algo, los timers, hay algún error como configurándolos o no sé, que siempre en la primera vuelta se,
pasa eso raro? ¿Por qué podría ser? Mm, tendría que ver tu código, pero me suena a que probablemente puede ser el estado inicial del timer. Si dices que ya en estados posteriores no hay problema, puede No, ser ya no hay eso, problema. Ok. ¿sí? Igual, y va para todos, si quieren que yo revise su código o vea algo, hay de dos. Si es algo que de plano no entienden, me tendrían que mandar como que todo el proyecto. Yo les recomiendo que creen una cuenta en GitHub y ya no me manden el link para yo poder descargarla y probar tal cual está su aplicación, ¿verdad? Porque si no, si me mandan nada más un programa, puede ser que el problema no esté ahí, sino cómo configuraron los pines u otra cosa, ¿no? En cambio, así con todo el proyecto yo ya sé exactamente, o puedo replicar las condiciones que ustedes están eh, poniendo aquí en mi tarjeta, ¿no? Y con eso lo podremos ver más rápido. Incluso también por eso la idea de definir unos pines y todos utilicemos esos pines, porque así yo puedo agarrar su código, lo bajo en mi tarjeta y ya puedo ver rápidamente si está funcionando, si no está funcionando o qué detalles pudiera tener, ¿verdad? Sin necesidad de ver dónde conectaste esto, dónde conectaste el otro, ¿verdad? ¿Estamos? ¿Alguna otra duda, Sí. pregunta? Los escucho. Yo, profe, con lo que le dijo a Alfonso, entonces en cualquier momento se tiene, bueno, tiene que estar censando en cualquier momento, por ejemplo, si yo le presiono, si yo pido la vuelta en el segundo, no sé, 9, ahí tiene que estar censando, ¿no? Tiene que estar Sí, preguntando si está, ok, sí, porque, aunque, digamos, aunque ya no me dé la vuelta en ese ciclo, ¿verdad? Aunque probablemente ya me tenga que esperar todo un ciclo para que me dé la vuelta. porque lo que estábamos haciendo es más bien preguntar cuando ya se acabó el estado. Por ejemplo, dura que 7 segundos, sí, 7 segundos. Entonces, cuando se acaban esos 7 segundos, pregunta, ¿se estás presionando el botón o no? Si no se está Ajá, presionando, ajá, pues sigue correctamente, sí, pero entonces sí, es y preguntar desde arriba, ¿no? ajá. O sea, siempre estar Mire, censando, pues. ahí les va un tip. Yo cómo lo tengo implementado. Yo tengo, independientemente de mi máquina de estados, yo tengo un código que está preguntando por los sensores siempre y cuando estén desactivados. Es decir, por así decirlo, si tú lo quieres ver así. Cada segundo que pase, yo estoy preguntando por los sensores. Si ya detecto uno en alto, ya no lo leo. Ese ya no lo leo porque ya lo detecté en alto. Entonces, ok, ya, ese ya no. Pregunto por todos los demás. Entonces, eso ya lo almaceno. Entonces, justamente al momento de tomar la decisión, pues yo ya sé que eso ya está almacenado. No importa si fue en ese momento, en el segundo 8 o antes o después, ¿verdad? Pero yo ya guardé el que haya llegado un carro a pedir la vuelta, ¿verdad? Ok, entonces se preguntaría más bien por los registros, ¿no? O sea, al final del estado en Exactamente, sí, sí. transición se Ya por preguntaría, un ok. valor interno. Y si te fijas, esto te abstrae también de los, como comentaba hace rato, de los falsos. O, por ejemplo, de que estén, a veces detecte y no detecte, ¿verdad? Si lo detecté una vez, ya, con eso, ¿verdad? Yo sé que alguien estuvo por ahí, ¿no? Porque Ah, ok, ok. lo peor que puede pasar es que desgaste o bueno, o gaste, digamos, ese tiempo en dar una vuelta innecesaria. Pero lo peor que puede pasar es de que no le esté dando una vuelta y se me esté formando una fila, ¿verdad? Ahí de autos. O sea, yo pienso que es peor la fila que gastar un tiempo en una vuelta innecesaria, ¿no? O sea, pensando en un sistema más robusto. Ah, ok, ok. Esa era mi duda. Muy bien. ¿Alguna otra duda por ahí? No sé si me mandaron un mensajito de sobre todo la parte de los proyectos, no sé si ya lo pensaron, tienen una propuesta o qué hacemos con eso, lo dejamos así.
los escucho. Pues ya no se ha dicho nada. Sí. Entonces ya no sabremos qué decirle. Pues no sé si habría como alguna forma de el semáforo entregárselo la fecha acordada y pues si nos diera un poco más de tiempo para la alarma. La alarma. O poderle presentar lo que llevamos hasta ese entonces de la alarma y después ya que la tengamos completa, ya ahora sí presentársela pues, completa. am, a ver, ok, son, a ver, la primera propuesta, para, digamos, ser concretos, ¿no? Es que les den más tiempo para el proyecto 3. Esa es una. La otra es, digamos, como revisar en esa fecha y si alguien no termina o le falta algo, darle oportunidad a que lo entregue completo. Son esas dos. ¿Hay alguna otra? Digo, ahorita está abierto. Si alguien más tiene una propuesta, adelante. O sea, detecto yo ahorita estas dos. Puede haber más. Antes de empezar a discutirlas, a ver si hay alguna otra más. Ninguna. La gente de compu, ¿estamos bien? Ok, excelente. Ok, ah, a ver, creo que a lo mejor no me expliqué muy bien cuando les platicaba de cómo quería revisar la parte de los proyectos. Eh, Mi idea justamente era, digamos, la de la parte 2, ¿no? O la propuesta número 2. Es decir, por ponerles una fecha, en este caso las fechas que están ahí, eh, para dar una revisada de cómo vamos, en qué nivel van, eh, qué problemas tienen, y va a haber gente que ya termine, ¿verdad? Y en ese momento yo les he comentado, bueno, la gente que ya terminó, adelante, los libramos, y los que no, yo les decía, probablemente ya no tenga tanto tiempo de darle seguimiento más que ese día de manera muy particular, pero, o sea, a medida de que nos pongamos de acuerdo, puedo yo darles el seguimiento. En ese sentido de decirles, y yo les había comentado que eh, las prácticas y todo cuanto tuvieran que hacer, tenían hasta el 20, no me acuerdo, 22 creo que es de junio, para entregarlo todo, porque ya a mí me van a pedir ya que entregue calificaciones. Comentaba yo o la idea de verlos en ciertas fechas específicas y de manera reducida, eh, para darles un seguimiento más puntual, porque no puedo decirles, les voy a revisar a todos el mismo día, porque son muchos, ¿verdad? Y la otra probablemente no alcance yo a, a revisar con calma y con detalle los problemas que ustedes están teniendo, ¿verdad? Entonces, por eso la idea. El, la idea de las fechas también es por otra cuestión. Si yo no les doy fechas y así más o menos escalonadas, muy probablemente se junte todo el trabajo para un día. Y lo que quiero yo es, tanto para ustedes como para mí, tener días muy saturados o días de locos donde no sabes ni qué hacer, ni a qué horas vas a comer, ni nada. ¿Sí? Yo creo que si nos programamos pensando que es una fecha, a tratar de cumplir con la fecha, eh, tratar de hacer su mayor esfuerzo para esa fecha, pero sabiendo de que si no lo cumplo, bueno, es en esa fecha me van a decir qué me falta, qué estoy mal, y voy a tener oportunidad todavía de digamos, hacer otra entrega, ¿verdad? Sí, obvio, todo depende de ustedes, ¿verdad? Sí, de si ese día yo no hago nada, no llevo nada, pues me queda menos tiempo y probablemente el profesor
me tomen menos en serio porque no he hecho nada, ¿verdad? Pero si yo veo que hay un esfuerzo, que van bien, tienen unos detallitos, pues ya no me los ayudo con esos detallitos. O sea, es un ganar-ganar, ¿sí? Y créanme que aunque pueda parecer esto un poquito rígido, ¿sí? No lo es. O sea, no. La idea es de yo tener una base, ¿sí? Para yo poder eh, justificar el cómo darles una calificación, ¿sí? Eh, por eso yo tengo que poner fechas, tengo que poner ponderaciones, ¿sí? Eh, Eso no quiere decir que no les pueda ayudar en su calificación. Eso no quiere decir que los números van a ser fríos y exactamente lo que tengan. Voy a tratar de ser flexible por las condiciones y también por eso es importante que yo vea el esfuerzo que le están poniendo a estos proyectos y como no nos estamos viendo, pues no tengo manera de medir el esfuerzo más que el día de la presentación, ¿verdad? Por eso es que lo diseñé así, ¿sí? Pero créanme que sí hay una flexibilidad implícita, a lo mejor no explícita, pero sí hay una flexibilidad implícita en todo esto, ¿sí? No sé, hay algunas gentes que por ahí ya nos hemos visto, ya más o menos nos conocemos, sobre todo la gente de computación, saben que dicen que aprieto pero no orco, ¿verdad? O sea, sí me gusta dejar las cosas muy en claras, y manejar deadlines y todo este rollo, pero soy flexible en ese sentido. Todavía estamos en la escuela, se nos podemos permitir violar algunos deadlines, pero si les digo de entrada que me la pueden entregar cuando quieran, pues todo el mundo se va a ir hasta el último día, ¿verdad? No quiero que tanto ustedes estén presionados al final del semestre como yo, ¿verdad? Sí, esto es una manera de organizar los tiempos y lo hice así pensando primeramente, como les comenté, en que a las personas que entregan primero son las personas que tuvieron más tiempo con la tarjeta o probablemente tienen la tarjeta, ¿sí? También es a los que he visto más avanzados eh, o a los que programé es a los que también tienen o he visto que tienen mayor acceso a la plataforma, han estado siguiendo los videos y a los que dejé al final, sí, probablemente no vi en la plataforma tanta interacción por diferentes cuestiones, pueden ser que no tengan internet, sí, estén batallando con el acceso, no estén descargando los videos, entonces quiero darles más tiempo a ellos con la idea de que la mayor gente posible pueda pasar exitosamente el curso. Esa fue mi idea, ¿verdad? Eso no quiere decir que es que a mí me está dando menos tiempo que al otro, no. O sea, a final de cuentas, esa es la fecha que yo te voy a estar revisando el avance. Si veo que todavía puedes o te falta un poquito más, te voy a dar un tiempo para que lo entregues. ¿Sí? No hay ningún problema. Pero digamos que irnos esto un poquito más organizados, no tanto que entreguen cuando ustedes quieran, porque si no se nos va a juntar mucho el trabajo. Esa es la filosofía del por qué hice las cosas así. Eh, y se los explico porque como que sí sentí como que, no, es que si no lo entrego para ese día ya voy a reprobar. No, era revisar cómo vamos y como les dije, probablemente yo vea que con lo que me están entregando ese día, o sea, ya esa persona ya no tiene por qué preocuparse tanto por lo demás, ¿verdad? Por la parte de las prácticas y más, ya digo, no, sabes que este ya con lo que entregue pues ya va a pasar, no hay ningún problema. Y va a haber gente que diga, ah, caray, le está faltando, entonces sí hay que ver cómo va con las prácticas, hay que ver cómo va con esto, porque eso va a influir en que si pasa o no. Ese es el sentir. No sé si alguien quiera participar. Yo, profe. Sí, sí, adelante. Yo tengo comunicación con unos de mis compañeros para varias materias y pues así como nos la pintó, pues sí, muchos estamos muy desanimados, así como que creemos, la verdad sentimos que no vamos a pasar el curso porque pues no tenemos la tarjeta, necesitamos estar haciendo pruebas constantemente, ver qué funciona, qué no funciona, en qué está mal el código, qué mejorar los reportes y ese tipo de cosas. Y varios nos pusimos así como que muy desanimados, creíamos que no vamos a pasar el curso, pero ya con lo que nos está haciendo ahorita, con lo que nos está explicando de que va a relajar un poquito las políticas de evaluación, pues como que ya
ahora sí ya no me siento tan así, ni otros de mis compañeros, porque sí dijimos, chin, ya valimos. La verdad, pues ya no hallábamos ni qué hacer con tanto trabajo. Y como todos los maestros ahorita nos están cargando la mano, Sí, sí, sí. pues ya de hecho, pues sinceramente yo ya daba esta materia por perdida. He estado constantemente echándole ganas y eso, pero como no tenía la tarjeta y pues, yo me imaginaba cómo voy a hacer la implementación, cómo voy a poner la máquina de estados y eso. O sea, hacer Ajá. que funcione para el día de la entrega. Pero ya ahorita con lo que nos explicó, sí, ya, la verdad ya me siento un poquito más relajado y ahora sí siento que si le echo un poquito de ganas, creo que sí puedo pasar. Sí, mira, y si me permite, Alfonso, no sé, Alfonso, me permitas comentar tu experiencia eh, de, por ejemplo, qué es lo que estuvo sucediendo con la interacción que tuvimos este fin de semana. Alfonso, ¿me permites platicarlo? Sí, profe, claro. Sí, por ejemplo, en el caso muy particular de Alfonso, Alfonso me estuvo mandando mensajitos. A ver, pues yo entendí esto, sí, estoy trabajando sobre esto, tuve un detalle aquí, tuve un detalle allá, y yo le estuve dando retroalimentación. Y yo creo que hasta a lo mejor antes de que yo le dijera a Alfonso que esto ya se tenía que entregar, a lo mejor Alfonso todavía no se preocupaba tanto por el cómo hacerlo. Cuando yo el jueves suelto, a lo mejor por así llamarlo, la bomba de que ya hay fechas, eh, pues la gente ya dice, ah, caray, pues ya le tengo que dar tiempo y espacio a hacer esto. Y Alfonso se puso a trabajar y a lo que veo y a lo que platica, pues a lo mejor en este fin de semana creo yo que si no ya lo tiene listo, lo debe tener a un 90% el proyecto número 2. Y yo esperaría que en esta semana él pudiera tener también un 80, un 90% de todo lo que vamos a estar trabajando del proyecto número 3. La idea de esto es decirles, eh, la bomba de los tiempos era porque yo veía muchos muy relajados, revisé en la parte de la plataforma, hay gente que ni siquiera se ha metido desde marzo. No estoy generalizando, hay unas personas muy especiales, probablemente tienen problemas de conexión, lo entendería, pero para de alguna manera al final tener tiempo yo para dedicarles a esas personas que tienen algún problema, tengo que empezar por así decirlo, a liberar a otras personas, ¿verdad? A las que van, digamos, un poquito más avanzadas. En el caso de Alfonso, pues ya él se preocupó y yo vi que, a ver, creo que le sirvió esta parte de ponerse a hacer las cosas, eh, eh, se sintió con la confianza de preguntar, a lo cual los invito a todos a preguntar por WhatsApp de manera directa en el foro, donde quieran, ¿sí? Pero lo importante es no quedarnos con las dudas, no quedarnos con que, híjole, pues es que la verdad no sé y mejor no hago nada, ¿no? Inténtenlo, equivóquense y pregunten, ¿no? Por ejemplo, también en el caso de este Eduardo, no tú Eduardo, el otro Eduardo que está en el C, eh, también me estuvo ya mostrando algunas cosas, me comentaba este detalle de los pines, le comenté justamente que revisara la parte esta del debug, pero sí se pueden utilizar. Entonces, conforme yo vea, que ustedes están avanzando, mi idea es estar detrás de ustedes para apoyarlos, si no detrás de ustedes como látigo de que avancen. Cada quien va a avanzar a su ritmo, pero la idea es de que retroalimentenme, díganme, profe, mire, ya pude hacer esto, ah, qué bien, profe, no pude hacer esto, ah, ok, para yo ver cómo te puedo apoyar. Profe, no tengo acceso a la tarjeta, ¿cómo le hacemos, profe? Ah, mira, ¿qué tal si tal día nos ponemos de acuerdo, yo pongo mi tarjeta, tú vas haciendo modificaciones en el código, o tanto así, ¿sabes qué? Pongo mi computadora, te pongo el TeamViewer, aquí está conectada, pues ponte, muévele un rato y ahí está ya todo conectado, ¿no? O sea, hay maneras de podernos poner a trabajar, ¿no? Y les digo, yo estoy en la mejor disposición de apoyar. Eh, no sé si alguien más quiera
comentar algo. Profe, también había otra duda. Sí, sí, Eh, adelante. en, en cuanto a las placas, nosotros no entendemos muy bien de cuándo le vamos a dar las placas, si el 4 o hasta el final. Me gustaría que el 4, pero te digo, todo depende de si terminaron ya el 4 y todo esto, pues ya sería la idea de recogerlas. Si todavía tienen trabajo que hacer, pues se las puedo prestar otro rato más, sin problema. Esto con la idea también porque tengo que ir preparando ya el curso el siguiente semestre, entonces quiero ver con cuántas tarjetas contamos y no sé, a ver, en otros cursos, esta es una pregunta abierta, en otros cursos normalmente no les presto las tarjetas, ¿sí? Lo que hago es de que les pido que compren la tarjeta en- con la idea de que pues tengan esta más interacción con ella. Yo pensaba que íbamos a tener, eh, digamos, el laboratorio más tiempo abierto, o bueno, por lo menos ahí en el laboratorio estaban estas tarjetas y teníamos gente de servicio social para que ustedes pudieran entrar a cualquier hora del día y tuvieran el acceso al laboratorio. Mientras no hubiera clase, pues tuvieran el acceso y poder probar y todo este rollo. Pero se vino todo este rollo y pues cambió toda la jugada. Eh, Sin embargo, pues no sé, digamos, como experiencia, eh, yo sé que a lo mejor algunos de ustedes digan, no, pues es que sí me faltó más tener más contacto con la tarjeta. Algunos a lo mejor ni nunca la han visto en vivo. Y pues no sé, o sea, por otro lado, el exigirle que la compren, pues siempre son 700 pesos, o bueno, entre 500 y 700 pesos, dependiendo del dólar. Bueno, ahorita anda más caro, pero si no, no es así como que tan fácil tenerla en casa, ¿verdad? Hay quien sí la puede comprar y hay quien no. Y no sé ustedes cómo vean o cómo sienten la experiencia esta sobre todo la gente que no tuvo el acceso a la tarjeta, qué tan complicado se les ha hecho el curso por ese detalle y cómo pudiera funcionar mejor. Pues al menos a mí sí se me ha hecho complicado porque pues yo no siento que estoy avanzando prácticamente nada. Ok, Más que nada lo que estoy haciendo ahorita es pues leer los materiales del curso, empezar con la estructura del reporte para dejarlo así, pues, digamos que ajá, de la manera más decente posible. Y pues ese es prácticamente lo que he hecho. ok. Estar al pendiente de las clases, hacer los ejercicios del código, estar al pendiente de las explicaciones. Solo eso, O- porque pues, ajá, pero entonces sí has hecho algo de código. sí, sí, todos los Ok, ejercicios que hemos hecho yo los tengo. Yo los pero no los has he, probado, ¿verdad? no los he probado por la misma razón, porque no está la tarjeta. De hecho, hoy quedé de acuerdo con una de mis compañeras, con Loreta, Ajá, para ir hoy, en cuanto termine esta clase, irme pues de mi pueblo a Zacatecas y ver si me presta la tarjeta unos días para, pues yo hacer las pruebas y empezar a hacer avances con los proyectos. ok. ¿Y en dónde estás tú físicamente? Ahorita estoy en mi casa, vivo en una comunidad que se llama Río Frío Ajá, pues el acceso a internet es pues decente, a veces falla, pero es decente, pues no puedo pedir mejor cosa para el precio y el apoyo que se dio. ok. Y pues he hecho lo posible. Yo hablo por mí, porque algunos otros compañeros sí no tienen acceso. Cuando yo no tenía, sí es bastante complicado, como cuando no tienes ni siquiera para poder mandar tu tarea. De hecho, ni señal de teléfono no hay aquí. Y pues se hace lo que se puede con lo que se tiene hasta ahora. Ok, no, pues agradezco tu esfuerzo y también el que no hayas bajado los brazos, ¿no? Eh, a veces A veces es lo más importante porque el desánimo siempre sale, pero aquí lo importante es no sobreponerse a ese desánimo y pues bueno, a veces como digo, tus circunstancias no son las más adecuadas, pero te has sabido sobreponer y eso
se agradece también como docente y vas a ver que va a redituar en tu formación. Ok, muy bien. Hola. Sí, adelante, Stephanie. Bueno, es que, bueno, yo, tampoco tengo placa, pero lo que estoy haciendo es trabajando con un compañero que sí tiene placa y como que organizando las ideas y haciendo como código y dándole las ideas que yo tengo y así como que estamos trabajando pues algo juntos, por así decirlo, Sí, y ya pues tenemos más ideas. Igual no tengo mucho contacto con la placa, pero pues siento que más o menos sí estoy entendiendo ya. sí, qué bueno. Sí, Bien, si ven, esa es nosotros, otra estrategia que se me hace muy buena, ¿no? O sea, en ningún momento está prohibido trabajar en equipo. Recuerden, lo único que está prohibido hacer en equipo es el reporte, pero el trabajo se puede hacer en equipo. O sea, el mismo código, el mismo hardware. De hecho, la idea de poner estos pines era para justamente homogenizar, que todo el mundo trabajáramos sobre el mismo hardware y así podernos ayudar más fácilmente en que, mira, ahí te va mi código, pruébalo y demás, ¿no? Entonces, buena idea. Ojalá, digo, quien pueda acompañarse de alguien más, pues adelante, háganlo. Eh, digamos, los invito incluso a que formen equipos en ese sentido de desarrollo. Eh, Nada más recordar que la presentación, aunque lo pueden hacer en equipo, la presentación es cada quien, ¿sí? Es decir, yo lo hice con fulano de tal, con perengano, pero el día que me toca, pues nomás yo voy a exponer y yo voy a platicar del, del proyecto, ¿sí? Entonces, no está de más trabajar en proyecto, pero sí, como bien dice Stephanie, pues darse cuenta de qué es lo que está sucediendo para, al momento que me toque explicar, pues poder defenderme con argumentos y sobre todo entender más sobre los sistemas embebidos. Bueno, compañeros, si no hay más, les digo, si alguien ya tiene algo de manera muy particular, un problema muy particular, comuníquese conmigo y vemos cómo lo resolvemos, ¿sí? Si a lo mejor no se anima aquí de manera particular, ya sea mensaje, llamada, lo que guste, ¿no? Les digo, lo importante es no desanimarnos y siempre hay una solución a los problemas, ¿no? Dicen que lo único que no tiene solución es la muerte y hasta ahorita, porque como va la ciencia, quién sabe, ¿sí? Entonces yo les agradezco mucho su presencia y nos vemos el jueves. Voy a tratar de grabar eh, algunas otras cuestiones para darles más información ahí en la plataforma, ¿no? Y poder darles más herramientas para su proyecto número 3. ¿Les parece? Ok, entonces si no hay más, nos vemos. Voy a probar a ver qué tal quedó el video de esta plataforma y vemos si continuamos con esta o regresamos al meeting. Pero creo que está mejor, yo los escucho también menos cortados. sí, está mejor esta. Y gracias. Ok, muy bien. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos, Hasta luego. profe. Hasta luego, Yari. Adiós. Bye. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Que estés bien.